están? Bienvenidos a Democracia en CNN Chile, un programa del área futuro de nuestro canal. En la última semana del año queremos hacer dos cosas: mirar en retrospectiva este intenso 2023 y proyectar el año que está por comenzar, que tiene varios desafíos para nuestra democracia. ¿Avanzamos o retrocedimos? ¿Qué lecciones aprendimos sobre nuestra convivencia? ¿Cómo podemos mejorar la calidad del debate público? Superado el proceso constitucional, hay una serie de cuestiones sobre la agenda: reforma de pensiones y fiscal, que analizaremos en el panel de democracia, y otro proceso electoral, las elecciones municipales y de gobernadores, que son la antesala de la elección presidencial. Y en medio de esta discusión altamente polarizada, hay un gobierno que debe ofrecer soluciones a la población. Hay mucho que conversar. Comienza Democracia. Hablemos de política en CNN Chile. Queremos saber qué es lo que nos deja el 2023 y cómo proyectar el 2024 a partir de todo lo que ha pasado. Lo conversamos con Javiera Arce, politóloga de la Universidad de Chile, magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica y candidata a doctora del University College London. ¿Cómo estás, Javiera? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ha sido un año intenso en muchas materias y donde lo que uno ve es una insatisfacción de la ciudadanía por la falta de ponerse de acuerdo de sus dirigentes. Y tú hablas de una desconfianza mutua entre las élites políticas. Como a nosotros nos importa la relación de la ciudadanía con la democracia, ¿cómo crees que afecta esta desconfianza mutua precisamente a la democracia? Bueno, se habla de una polarización. Y esa polarización no está en la sociedad, está en las élites. Y es ahí el problema, porque cuando uno piensa, de hecho, a mí me da un poco de risa cuando dicen, bueno, les estamos pagando. Bueno, ¿para qué les pagamos a la política? Es para que se ponga de acuerdo. Entonces ahora todos dicen, bueno, está un poco manoseado este tema del ponerse de acuerdo. Y en efecto, no sé si está manoseado, pero está difícil y cada vez peor. De hecho, cuando hablo de esto de la desconfianza, es que en efecto no existe este camino como para decir, bueno, mira, yo te voy a dar esto, pero yo quiero ceder en esto. Finalmente, las élites políticas no tienen mayor claridad y están todas más o menos atrincheradas en sus propias posiciones. De hecho, una de las cuestiones interesantes que me ha tocado escuchar en este último tiempo es que se requiere una agenda de corto plazo que tiene que ver con la agenda antidelincuencia, que tiene que ver con la agenda de las pensiones, pero no se quieren mover de ahí. Y por otro lado, están estas otras reformas políticas que se requieren hacer y tampoco se quieren mover de ahí. Entonces, hay que hacer algo, hay que conversar, hay que dialogar, porque si sigue el sistema político como está, de atrapado y atascado, esto no va a resultar. Y uno dice, ya, el diagnóstico para entender por qué estamos en esto es más o menos compartido, que el ciclo político es corto, que no hay muchos incentivos para ponerse de acuerdo, porque lo que seguramente vende más es la política al ritmo del tuit, de la cuña, de la espectacularidad. ¿Y cómo se sale de este entrampamiento? Está muy complejo. Eso para mí ha sido bastante sorprendente, pero yo creo que tiene que ver con una onda mundial. Esta cosa como del Insta-government o el Insta para todos lados, mi cuña para el TikTok. Eso lo que ha terminado es por vaciar la discusión política. Y lo preocupante de eso es que hasta el momento, salvo partidos súper ideológicos como el Partido Republicano, aunque ellos lo nieguen, que es uno de los partidos más doctrinarios que existe en el sistema de partidos en Chile, el resto, nadie habla de política. Y el Partido Comunista, podríamos decir, también en el otro Sí, pero extremo. también hay excepciones. Hay gente que también se deja llevar por la inmediatez. Yo diría que los más doctrinarios en este escenario han sido los republicanos, y eso lo pudimos ver particularmente en este proyecto de constitución que ellos propusieron al país, que finalmente fue rechazado por la mayoría de los chilenos y chilenas. Entonces acá hay un problema. Los políticos y los partidos mismos tienen que pensar el país de aquí a 10 años, si es que se puede, o 15 años. Pero nadie está hablando de un modelo de desarrollo, de un modelo de democracia, de instalar precisamente mejoras para alcanzar el desarrollo. Solamente la cuña fácil, esto que me grabo acá con el selfie y voy y lo tiro a mis redes sociales y voy aumentando seguidores. Yo no sé si eso nos va a llegar o nos va a servir. De hecho, por el contrario, yo creo que está deteriorando aún más el debate democrático. Y yo creo que incluso puede ser peor en el siguiente sentido, Javier, y quisiera saber cómo lo ves tú. Yo creo que sí se están dando conversaciones conducentes a una estrategia de desarrollo futura, conversaciones entre el sector público y el privado para, no sé, el desarrollo de nuevas tecnologías como el hidrógeno verde, por decirte algo, pero esas conversaciones no se amplifican, las que se amplifican son las del desacuerdo en el fondo. Hay que moverlas a los partidos, ese es el problema. Por mucho, ahora de hecho es muy interesante esta discusión porque este sistema político está estancado, entonces
Claro, muchos dicen que tenemos demasiados parlamentarios, otros dicen que tenemos que poner umbrales, etc. El tema es que por muy sofisticada que sea la ley de partidos que hagamos, si es que las personas que están dentro de los partidos, nuestros representantes políticos, no empiezan a hablar en serio de estos temas y trasladamos esta discusión que está en los think tanks, que está en la universidad, que está en estas alianzas público-privadas, se lanza dentro de los partidos, esto no va a resultar. Entiendo. Entiendo que has estado en el Congreso, tú has sido asesora legislativa en otros momentos, has estado muy encima del tema paridad, lo impulsaste para el primer proceso constitucional. ¿Tú ves disposición para hablar de una reforma del sistema político cuando venimos saliendo de un proceso constitucional fallido o más bien no está al horno para bollos? A ver, yo dividiría esta discusión en dos. Acá el problema constitucional propiamente tal desde el principio es que solamente optamos por el camino largo, que era modificar la Constitución y el cambio constitucional. Pero nos olvidamos de este otro camino, que era el camino corto y a mediano plazo, que era mejorar las condiciones materiales de la población, que era básicamente por lo cual pasó esta revuelta el 18 de octubre del 2019. Entonces acá hay un problema de nuevo de la respuesta que dan las élites y los partidos políticos no son satisfactorias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora nosotros tenemos de verdad un problema con el sistema político y tenemos otro problema con las necesidades materiales de la población. Entonces, sin descuidar este espacio, yo creo que hay espacio en el Congreso para que discutan, no sé, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para que se sienten y conviden a los actores también que saben de esto. La academia tiene un montón de información sobre esto y hay temas que deben ser priorizados. ¿Qué es lo central en la modificación del sistema político? Porque lo que más enganchó a las personas es como que haya un tope para que no haya parlamentarios con el 1% con 900 votos. Ya, eso es totalmente inefectivo. O sea, la propuesta del umbral del 5% puede resultar para la existencia de partidos, pero no evita necesariamente tener diputados de un 1%. Eso no va a ocurrir. Era populismo puro y duro. De hecho, hay otros países que también ocupan estos sistemas de umbral y tienen un sistema político peor que el nosotros. Evidentemente existe un problema de fragmentación, eso no cabe duda, pero también tenemos un problema de representación. Los partidos no representan, y por mucho que tengamos ahora partidos chiquititos con 20 representaciones, 20 partidos de representación en el Congreso, eso tampoco está resultando. Entonces, lo primero pero que pierda el cupo, ponte tú el que renuncia a su partido. No, eso está súper bien. O sea, y eso partió en la comisión experta, no fue algo que salió en el texto. Yo creo que lo primero es que terminemos con los pactos electorales. Esa es la primera medida. ¿Por qué? Porque se dejaba ahí abierto en esa Constitución de que cuando van los pactos electorales de distintos partidos, se abre un espacio también para poder manejar el negocio con un 4 o 5% en que tú unes partidos para mantenerte. Si eso se termina, vamos a sincerar, yo diría, las votaciones de cada uno de los partidos. Lo segundo, listas cerradas. Eso es lo principal. O sea, acá los partidos tienen que tener la responsabilidad de entregar también el poder a sus propias bases de hacer estas listas. Pero a estas listas hay que agregarle algo, paridad. De hecho, las mujeres fuimos clarísimas en el referéndum anterior del 17 de diciembre, donde evidentemente cuando estaban amenazadas nuestros derechos, votamos en contra también. Entonces acá yo creo que hay que buscar formas de perfeccionar. Hay un montón de mecanismos, sobre todo el tema de la cebra, que se ponga en la lista, eso podría solucionar el tema de la infrarrepresentación de las mujeres, pero inmediatamente, en la primera elección. Lo tercero tiene que ver con la relación ejecutivo-legislativo. Yo creo que ahí hay un problema gravísimo. Y acá yo voy a citar a mi colega Valeria Palanza de la Universidad Católica, ella ha hablado extensamente sobre esto. Hay un problema entre las urgencias. Cuando el presidente lanza una urgencia al Congreso, el Congreso básicamente mira para el techo. Y lo que hemos visto además, lamentablemente con el tema de seguridad, es un despliegue absoluto de imaginación en cuestiones que además son muy delicadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que en vez de que se estén discutiendo proyectos en paralelo, cuando llegue una urgencia al Congreso, esa urgencia es solo la que se tiene que discutir. Y ojalá poner todo el Congreso a discutir sobre esa urgencia. Y lo último, que para mí es muy complejo, tiene que ver con los vetos. Ahora sale cualquier cosa del Congreso y no existen instrumentos para moderar la discusión. Para eso el veto total, con ese veto sería suficiente. ¿Por qué? Porque está el veto aditivo, el veto supresivo, el veto no sé qué. Bueno, eso es como que sale un Frankenstein y voy a parchar esta ley. Claro. Entonces lo que tenemos que buscar son mecanismos para moderar al Congreso y que se pongan de acuerdo.
para eso les pagamos, para que se pongan de acuerdo y se moderen en la discusión. Y la última arista, que a mí me parece más compleja todavía, tiene que ver con los partidos. Y los partidos en particular no han hecho una reflexión política del mal funcionamiento que tienen. Claro. Y de hecho, todo esto llegamos de nuevo, nos dimos toda una vuelta ya de 360 grados para llegar a lo mismo, es por culpa de los partidos. Si los partidos no mejoran su actuar, esto va a terminar muy mal. Ya, esas son todas las recomendaciones o las cuestiones a tener en cuenta a la hora de abordar una modificación del sistema político que quedó como pendiente y dando botes después del proceso. No nos queda mucho rato, pero quisiera tu mirada sobre la gestión del gobierno, un gobierno que además está en esta contingencia con plebiscitos, pues ya lleva 2 plebiscitos, el próximo año vienen elecciones municipales y de gobernadores y ya luego la presidencial y parlamentaria, con la sombra del caso Convenios, que tú además dices algo que me parece interesante, que en el fondo afecta la idea o la aspiración de descentralización. ¿Cuál es tu mirada crítica sobre el gobierno? Qué difícil pregunta. Yo diría que este resultado del referéndum del 17 les va a permitir abrir un poco más o dar un poco de aire, ¿ya? Yo creo que no vamos a comparar el caso Convenios con el caso municipalidades, que hemos visto un desfiladero de dineros que son... o sea, yo no estoy empatando, pero creo que hay que mirar esto en perspectiva. Y además le agrego la entrevista tremenda que hizo Nicolás Sepúlveda de CIPER a María Inés Horvitz. Sí, donde ella, a la ex consejera del Consejo de Defensa del Estado. Ella, sí, de hecho, plantea que los municipios precisamente son un antro de irregularidades y creo que hay que mirar con mucho detalle las luces que ella presenta a propósito de las posibles reformas también que se requieran en materia de transparencia y corrupción. Ahora, yo creo que hay que decidir una o dos reformas y ojalá... Y esto yo creo que es muy importante, negociar y conversar hasta que duela. O sea, yo creo que una de las cuestiones que faltó al principio del gobierno fue esa, fue sentarse a conversar y a conocer al otro y a la otra que tienes al frente. ¿No ha hecho el aprendizaje el gobierno cuando después del plebiscito se juega por pacto fiscal y pensiones? Sí, yo por lo menos lo habría hecho de otra manera. Yo habría convidado a la oposición para que ellos me ayudaran a generar la priorización. Perfecto. Y luego de eso haber lanzado. Y de hecho yo creo, y esto es una humilde opinión de una persona que está haciendo un doctorado, una estudiante, yo creo que se puede trabajar el tema de las reformas políticas al sistema político, pero se debe trabajar también, yo diría, con los centros de estudio, invitando a los centros de estudio de distintas sensibilidades políticas, y Horizontal ha hecho algún trabajo, Libertad y Desarrollo, Chile 21, Igualdad, Horizonte Ciudadano, y todos los que se me pueden quedar en el tintero. 21. Claro, no 21, sentarse a conversar también sobre esto. Yo creo que la confianza parte sobre el diálogo, y eso es muy importante, y ahí la misma recomendación la haría al gobierno. O sea, yo creo que hay ganas de hacer cosas, de impulsar proyectos, pero lamentablemente es un gobierno de minoría. Y tenemos condiciones estructurales de la misma Constitución que tenemos vigente que nos impiden avanzar en eso. Pero tenemos algo bueno hasta ahora, la baja del quórum. Claro. Entonces yo creo que se puede aprovechar esta iniciativa que hizo la senadora Rincón con el senador Walker también, y agradecerle, porque eso nos permite algún margen de negociación. Pero esa negociación hay que hacerla bien, hay que invitar ojalá a los sectores de la derecha tradicional. Hemos visto a Hernán Larraín haciendo unas autorreflexiones muy interesantes sobre precisamente este rol que cumplieron como de vagón de cola de la derecha radical chilena. Tal cual. Están pasando cosas. Lo hemos analizado con Javiera Arce. Muchísimas gracias por la compañía, Javiera. Mucha suerte. Por la invitación. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más en Democracia. De regreso en Democracia y a puertas de las vacaciones queremos reflexionar sobre el bienestar, que es un motor central para la vida y una búsqueda permanente del ser humano.
nos permite relacionarnos de forma sana y construir una sociedad en conjunto. Sin embargo, hay lugares donde el descanso no siempre es bien visto ni comprendido, incluidos algunos espacios laborales. ¿De qué manera las y los trabajadores gestionan su necesario tiempo de ocio y cómo se respeta según la legislación chilena? Lo vemos en la nota de Miranda Aspe. Unos días sin contestar el celular, revisar el correo o levantarse temprano. Y además estar en un lugar donde la única obligación sea descansar. Suena ideal. Sin embargo, a veces ese equilibrio entre trabajo y ocio no se concreta y no estamos tan conscientes de por qué es necesario detenerse un momento a descansar. El descanso es uno de los primeros derechos laborales relacionados con la salud de las personas. Cuando uno piensa en el derecho del trabajo, uno de los primeros reclamos fue el derecho a la silla, la posibilidad de sentarse, la jornada de 8 horas. Por lo tanto, el derecho al descanso ha estado siempre instalado como una necesidad, una demanda y muy presente en la legislación laboral. Uno en general tiende a mirar el ocio como un momento perdido, ¿verdad? Pero es esencial para la salud cerebral y obviamente psicológica. Tú no puedes ser creativo, no puedes tener procesos de toma de decisiones que estén completamente, de cierta forma, efectivos si tú estás estresado o si estás desregulado emocionalmente, porque esas son las bases de las funciones cognitivas, de las funciones ejecutivas. Es ese espacio de descanso el que está regulado en el Código del Trabajo, cuerpo normativo que establece los derechos y obligaciones para ambas partes, trabajador y empleador. Los derechos laborales son derechos sociales. Todos los derechos sociales son, en definitiva, derechos que vienen a mejorar la vida de las personas. Y en este caso específico de los trabajadores. Se van adquiriendo o se van incorporando a la legislación a favor de los trabajadores. Y lo que buscan es mejorar su desempeño laboral, social y su vida personal. Se estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo por depresión y ansiedad, dos problemas de salud mental que cuestan casi $1 billón a la economía mundial. La falta de tiempo personal y la carga laboral son dos factores que pueden generar angustia en el trabajo. Sin embargo, la relación que tenemos con este y el lugar que ocupa en nuestra vida ha cambiado a través de las distintas generaciones. El trabajo es, entre otros, una de las cosas que articula ciertos tipos de relaciones sociales. Las generaciones a veces también un poco más adultas o mayores tienen esta relación con el trabajo que es mucho más permanente, como un lugar de realización, algo de vocación, ¿cierto? Muchas veces. Y las generaciones más jóvenes en general más bien tienen una relación mucho más instrumental con el trabajo y una relación bien distinta de qué lugar esperan que el trabajo ocupe dentro de sus vidas. En general, cuando hablamos de salud y trabajo, las personas tienen en mente los riesgos físicos, químicos, biológicos, los accidentes laborales, pero hay todo un campo de desarrollo relacionado con la salud mental y el trabajo, porque además la magnitud de los problemas de salud mental relacionados con el trabajo son muy grandes y los costos que tienen para las personas y para las organizaciones son tremendos. Que muchas veces el aspecto personal se deja de lado, pero acá todos ustedes, todos los chilenos y chilenas tienen derecho a tener una vida personal, a disfrutar, a gozar. Saquémosle, como que en Chile somos un poco pacatos con el tema del goce, del disfrute. Tenemos que retomarlo en el discurso público también. El derecho al ocio, el derecho a jugar, a compartir. La recientemente promulgada Ley de Conciliación entre la vida personal, familiar y laboral y la Ley de 40 horas son dos normativas que apuntan al bienestar de las y los trabajadores en Chile. Según la Organización Internacional del Trabajo, el mínimo de días de vacaciones recomendable a nivel internacional es de 18 por cada año de servicio. En nuestro país son 15. Aunque estamos más preparados que en otros lugares, aún queda mucho para avanzar. Por ejemplo, en España, todo el sistema social, que era sumamente garantista, tuvo que disminuir los beneficios, sobre todo en previsión social. ¿Por qué? Porque ya no se podían dar los mismos beneficios, ya no se podía pagar lo mismo. En Chile ha ido ocurriendo que los derechos se van regulando o desregulando, dependiendo de las condiciones económicas. Entonces, la disminución del estrés y el aumento de bienestar que puede conseguir el descanso impacta en el funcionamiento del sistema completo. Los sistemas políticos y sociales se basan en que la ciudadanía
tiene un nivel de bienestar y de estabilidad fundamental. Sin el bienestar, la gente le pierde la confianza al sistema. Cuando se legisla pensando en el bienestar, eso yo diría que es base de la democracia o es base de una sociedad madura, en donde lo que tú estás pensando es efectivamente en el bienestar de la población. Y eso, el bienestar, va a generar estos otros procesos que queremos, de niveles macroeconómicos, desarrollo, etcétera. Nos permite efectivamente sentar las bases de una sociedad que está pensando en el cuidado. Una sociedad que dice, bueno, está bien que tú pases tiempo en el trabajo, pero también es muy importante que cuides tus relaciones sociales. Desarrollar otros intereses, darnos tiempo para el ocio y el descanso no solo nos impactará de manera positiva como individuos, sino que tener personas más sanas y felices permite que la sociedad se enriquezca, fortaleciendo la pluralidad y la democracia. Además de ayudarnos a recordar que el bienestar es mucho más que solo 15 días de descanso al año. Estamos cerrando un año que en materia económica también ha tenido muchas noticias, muchos desafíos y que también necesitamos proyectar para lo que viene el 2024. Para eso hemos invitado al panel a nuestros siguientes entrevistados. Alan Álvarez, ¿cómo estás? Economista de la Universidad de Chile, tesista del Magíster de Economía y además presidente de la Juventud Socialista. Bienvenido, gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Y también estamos con Cecilia Cifuentes, economista, también directora del Centro de Estudios Financieros en el S Business School de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Cecilia, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación también. A ver, partamos con una mirada en retrospectiva de lo que nos deja este año en materia económica. Nosotros somos un programa que se llama Democracia, así que nos interesa hacer como las conexiones lo más directas posibles entre la dinámica económica y el bienestar de las personas, ¿cierto? Porque también es una dimensión donde la gente se siente parte de una comunidad y se siente parte de una democracia, si es que las cosas funcionan bien, y cuando funcionan más o menos ahí empiezan las fisuras. Este es un año donde en la macroeconomía se ha logrado controlar la inflación, que es una gran cosa, pero es un año donde no vamos a crecer. ¿Cuáles son sus primeras reflexiones, Cecilia? Bueno, efectivamente, como tú decías, yo si tuviera que definir la situación macroeconómica en una palabra, usaría la palabra estancamiento. La economía está estancada. Esa es la realidad, en parte por un problema estructural, que yo creo que es el más grave, y también por un problema más cíclico que hablamos los economistas cuando uno tiene que implementar políticas contractivas o expansivas dependiendo de la situación. Aquí tuvimos que implementar una política monetaria contractiva, que significa subir las tasas de interés para controlar lo que tú hablabas, la inflación, que se controló, pero el resultado es que de un crecimiento base muy bajo que está teniendo nuestra economía en forma estructural, se sumó una política monetaria que finalmente llevó a que creciéramos cero. Pero a mi juicio lo más grave es lo otro, es que el Banco Central también nos dice que esta economía no puede crecer más de un 2% en el mediano plazo, y ese es el problema que nos tiene que preocupar más, yo creo. Y para eso tenemos que pensar en diversificación productiva, eventualmente en nuevas políticas de industrialización, que son cuestiones a las que ya podremos entrar. Pero, ¿cuál es tu balance, Alan, en esta situación? En general, cuando hablamos de economía y en particular de las series macroeconómicas, esto siempre trae rezagos, ¿no? Como que uno no puede hacer el ejercicio aislado de mirar solo el año 2023 o solo el 2022. Esta es la construcción y la acumulación de diferentes periodos de tiempo. En particular, la situación de no crecimiento de este año responde también a una pandemia, a ciertos niveles de incertidumbre, a ciertas políticas que bien lo mencionaba Cecilia. Si bien el Banco Central posteriormente fue contractivo, subiendo las tasas, muy al comienzo de la pandemia la tasa estaba por el suelo. Y la idea era precisamente que la economía no se deteriorara tanto a propósito de las restricciones sanitarias que había. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, hay un problema de crecimiento. El Banco Central hace poco nos hablaba de que el crecimiento potencial de Chile no alcanza el 2%, pero solamente poner en perspectiva que a comienzos de este año las expectativas que habían en torno al crecimiento del año 2023 eran negativas. Y afortunadamente nuestra economía tiene cierta resiliencia, nuestra sociedad tiene cierta capacidad de poder generar virtud a través del ciclo económico, y por lo mismo estamos en un cero, no es para descorchar champán, pero sí al menos ya muestra señales de reactivación para el próximo año pensar en un 2, un 2,5%.
A ver, si dependiera de ti, Cecilia, porque hay que decir también que ustedes son los dos economistas que tienen visiones políticas específicas, que son además no opuestas, pero diversas, podríamos decir. Complementarias. Digamos complementarias, y que en el fondo la doctrina económica se desarrolla en un contexto político también, ¿cierto? Entonces, si de ti dependiera cómo hacerle frente a este hecho muy preocupante de que la economía chilena está teniendo un techo demasiado bajo de crecimiento, ¿por dónde empezarías tú para revertir esta cuestión? Bueno, es que cuando uno ve esa situación, y efectivamente es una situación y es un problema, tiene que entrar a determinar cuáles son las causas. Y cuando la ciencia económica habla de lo que permite el crecimiento económico, uno piensa en 4 elementos. Y creo que al menos en 3 de esos tenemos problemas. El primero es ahorro y inversión. Necesitamos aumentar nuestra tasa de ahorro para poder invertir más y que eso permita crear empleo de calidad. Pero la inversión lleva 10 años sin crecer. Entonces este es un primer elemento. ¿Por qué la inversión no crece? Yo creo que aquí hay varios elementos, entre los que yo creo que el más importante es la incerteza jurídica que hemos creado en las reglas del juego en los últimos 4 años, pero que en realidad viene antes. En Chile hay un deterioro institucional que lleva bastante tiempo. Y después tenemos lo que yo creo que han sido reformas tributarias erradas que han castigado el ahorro y han castigado la inversión. Entonces ahí hay un primer elemento. Un segundo elemento, cuando uno dice por qué los países crecen, bueno, el capital humano. Y además el capital humano yo diría que es el factor productivo del siglo XXI, porque lo que nosotros estamos viendo es que los países crecen en base a la creatividad. Y la creatividad tiene mucho que ver con la calidad de la educación y con las oportunidades de educación, y ahí también hemos tenido un deterioro. Hemos hecho reformas educacionales que no han apuntado a lo más relevante. Y el último elemento que de alguna manera se vincula con los otros dos es el tema de las instituciones. Y este deterioro institucional que hemos tenido en Chile en temas de seguridad pública, en temas de certeza en las reglas del juego. Para mí esos son los elementos. Finalmente, en estas instituciones tenemos un deterioro político en Chile, que está graficado por esta extrema fragmentación en el Congreso y este problema de polarización que tenemos que impide que se puedan hacer reformas y podamos avanzar en resolver los otros problemas. Nosotros necesitamos hacer reformas que aumenten el ahorro en Chile, la reforma de pensiones podría ayudar en eso. Necesitamos hacer reformas que efectivamente mejoren el funcionamiento del Estado, la reforma del Estado, y ahí también necesitamos mejorar la política, reducir la captura que hay sobre el Estado. Entonces es difícil elegir una, pero son varios elementos que apuntan a cuáles son las bases del desarrollo económico de los países y que en Chile todas esas bases, todos esos fundamentos se han deteriorado fuertemente, yo diría, en la última década. ¿Qué compartes y en qué disientes con Cecilia, Alan? O sea, creo que hay mucho de lo que planteaba Cecilia tiene más que ver con la teoría en sí misma. Estoy de acuerdo en que efectivamente hoy Chile requiere un impulso importante en materia de formación de capital humano. Hemos visto muy a menudo muy malos resultados en educación escolar, nos ha preocupado y efectivamente ponerle ahínco ahí, de pronto priorizar la educación a edad más temprana y no solo en el ámbito universitario puede ser una buena apuesta. Pero también tenemos una realidad, o sea, Chile invierte menos de 1% del producto en formación de I+D. Y eso es un desafío que es permanente. Y buena parte de esa inversión la realiza el Estado por sobre el privado. Entonces, hace falta necesariamente poder hincar el diente ahí. Ahora, en cuanto a la inversión, yo creo que hay cosas de largo plazo y cosas de corto plazo que se están haciendo. Por ejemplo, actualmente la propuesta de pacto fiscal que presentó el gobierno incluye esto de la permisología, que es el nuevo concepto que se ha acuñado, precisamente para reducir y limar las rigideces que tiene nuestro sistema de tramitación para que inversiones que tienen cierta colindancia con el impacto medioambiental puedan ser mucho más eficientes, mucho más rápidas y que puedan tener mucha más certeza reduciendo los niveles de incertidumbre para que cualquier persona que desee poner parte de sus recursos acá lo pueda hacer con mayor tranquilidad. Ahora, en cuanto a las instituciones, sí, fundamentalmente es importante tener instituciones sólidas, robustas, pero lamentablemente venimos saliendo de un proceso de 4 años donde nuestra política en general no pudo dar certeza ni fortalecimiento a nuestras instituciones. Llegó un punto en Chile en el año 2019 en que nuestra democracia estuvo en crisis, en que efectivamente todo aquello que estaba establecido estaba en cuestión y la canalización de ese conflicto fue por la vía institucional, fue por el cambio constitucional, redefinir nuestra estructura, pensar de nuevo nuestro país, siempre imaginando en que aquí íbamos a pegar el salto cualitativo que nos faltaba pegar al desarrollo, pero no pudimos.
Entonces creo que ahí el desafío de las instituciones, no sé si necesariamente voy a hablar de captura, pero sí creo que hoy recae en personas que no sé si estarán viendo este programa o si estarán tan interesadas en poder dar solución y fomentar el crecimiento, que es nuestro Congreso. Ahí residen fundamentalmente las modificaciones legales que se pueden hacer para que nuestra institucionalidad sea más robusta, para que Chile tenga mejores vías de proyección al crecimiento, y lamentablemente uno no ve mucho de eso en la discusión hoy en día. Y a ver, Cecilia plantea que probablemente la reforma del segundo gobierno de Michelle Bachelet, la reforma tributaria, encabezada por el ministro Arenas en ese momento, han pasado 10 años ya, marcó como el inicio de un ciclo de crecimiento, de baja inversión, en fin. ¿Estás de acuerdo con eso, mirando críticamente lo que fue esa reforma tributaria? Mirando críticamente lo que fue esa reforma tributaria, yo creo que hay cosas objetivas. Las cosas objetivas fue de que esa reforma iba por 3 puntos del producto y no consiguió 3 puntos del producto. Según las estimaciones finales que se hicieron cuando ya esto estaba en el cierre y se podía decir, mira, en realidad se recaudó tanto, fue alrededor de 1,5 puntos. Entonces creo que efectivamente, en cuanto a las expectativas que habían con respecto a la recaudación, completamente de acuerdo en que eso no se cumplió. Ahora, con respecto al impacto en la inversión propiamente tal, la verdad es que Chile comenzó a dejar de crecer o tuvo como su desaceleración ya a partir del año 2013, previo a la reforma tributaria. Y además, esa reforma tributaria no es solamente el producto del gobierno de la presidenta Bachelet, tiene hartos padres y hartas madres, porque fue tramitada en el Congreso arduamente. De hecho, recuerdo que en ese entonces se acuñó el concepto de cocina, porque sí iba a intervenir el corazón de la reforma tributaria. Entonces, yo hasta la fecha he visto hartas opiniones con respecto a cuánto ha afectado esta reforma tributaria al crecimiento económico o ha desincentivado la inversión o lo que fuere, pero en lo concreto todavía no está como la medición estadística o cuantitativamente hecha de cómo fue. Y porque si fuera tan evidente y si fuera tan consensuado, bueno, bastaría con dar un paso atrás nomás y con eso se resuelven los problemas de crecimiento en Chile. Pero la verdad es que eso no es así. No basta con reintegrar el sistema tributario, por ejemplo, o reponer el FUT para que Chile vuelva a crecer al 4 o 5%. Hay cuestiones que son mucho más de fondo y tienen que ver con nuestro modelo de desarrollo. Y no en la caricatura de que el modelo de desarrollo es como esa idea abstracta, sino efectivamente como qué carreras formamos, qué producimos, hacia dónde van los esfuerzos institucionales. Y ese tipo de discusiones Chile las tiene que dar y hasta el momento no las ha dado, ni siquiera la academia la está dando. Vamos a hacer una cosa, vamos a hablar de las urgencias sociales que yo creo que transversalmente son compartidas a la vuelta de esta pausa, y para eso vamos a entrar en el detalle de la reforma tributaria que propone el gobierno y también de la reforma de pensiones. Volvemos con Alan Álvarez y Cecilia Cifuentes en Democracia. De regreso en esta conversación con los economistas Cecilia Cifuentes y Alan Álvarez, hablábamos de las urgencias sociales, ¿cierto? Que hay transversalmente acuerdo en que hay que avanzar en eso. El tema es cómo. ¿Se necesita más recaudación para financiar las demandas sociales, Cecilia? El gobierno da por hecho que sí, y hay como también, qué sé yo, organismos internacionales que dicen que Chile tiene que aumentar su base de tributación para poder financiarlas, y lo que se propone es esta reforma, este pacto fiscal que pretende recaudar un 2,7 del PIB y que va a entrar con 4 proyectos que no tocan el corazón de lo que uno entiende como reforma tributaria, que es en el fondo el alza de tributos. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que la principal demanda social en Chile es crear empleo. Creo que eso es lo más importante que tenemos. Porque lo que nos ha pasado es que efectivamente las personas necesitan política social, necesitan educación del Estado, necesitan salud del Estado, pero no podemos pensar en una situación que se dan esas ayudas si es que no hay trabajo. Y yo creo que ese es el principal problema que tenemos en Chile en este minuto. Porque uno ve, y se han hecho varios estudios que nos muestran que faltan 500.000 puestos de trabajo, 400.000 para recuperar la tasa de ocupación que teníamos pre-pandemia y pre-estallido. Pero cuando uno analiza dónde se perdieron esos empleos, en qué sectores se perdieron, lo que nos muestra la CACEN es que la tasa de ocupación en los sectores de altos ingresos en Chile está aumentando, pero está cayendo en los sectores de bajos ingresos. Entonces no sacamos nada con decir, miren, vamos a subir los impuestos para darle ayuda social a los sectores de bajos ingresos. Lo primero que les tengo que dar es empleo.
Y para eso la economía tiene que volver a crecer. Entonces uno tiene que pensar... ¿Y para eso tú bajarías los tributos? Sí, yo bajaría el impuesto a las empresas. La tasa de impuesto corporativo en Chile en 27% es de las más altas de los países OCDE, está por sobre el promedio. Yo ahí discrepo un poco de Alan, yo creo que esa alza de tasas de impuestos, al final, el año 2010, Chile tenía una tasa de impuesto corporativo de 17% con un sistema integrado. Ahora tenemos una de 27% con un sistema un poco desintegrado, lo que significa un aumento en la carga tributaria corporativa enorme, y eso castiga el ahorro. ¿Y qué es lo que pasó? A mi juicio, ¿por qué se logró ese acuerdo que en realidad en el gobierno de Bachelet tenían los votos para aprobarlo, pero quisieron que se aprobara con votos del sector de la derecha? A mi juicio se cayó en el error de decir no nos preocupemos porque esto lo van a pagar las grandes empresas. Y eso es un error, porque los aumentos de impuestos no terminan afectando solo a los dueños de las empresas, terminan afectando a los trabajadores y terminan afectando a los consumidores. ¿Por qué? Porque esas empresas empiezan a contratar menos gente, suben menos los sueldos, o si pueden, si tienen algún grado de poder de mercado, suben los precios de los bienes, y lo que nos encontramos es que esta idea que todavía el gobierno insiste con que no nos preocupemos, vamos a hacer una reforma tributaria que la va a pagar el 3% más rico, eso es incorrecto. Los impuestos los pagamos todos. Si le ponen impuestos a las empresas, si ponen impuestos altos a los sectores de alto ingreso, eso afecta a todos. La política tributaria es un mal instrumento para redistribuir ingresos, eso está absolutamente demostrado. Entonces, yo creo que no se deben subir los impuestos en Chile. Lo que tenemos que hacer es bajar la tasa de impuesto corporativo a un nivel que permita que Chile sea competitivo para atraer inversión de afuera. Alan, ¿cómo lo ves? Bueno, aquí evidentemente no estamos de acuerdo. Si uno puede tomar diferentes parámetros como para entrar a la OCDE. Yo creo que el estructural tiene que ver con los ingresos del Estado. Y en materia de ingresos tributarios, Chile está en una brecha de alrededor de 7-10 puntos con respecto al promedio de la OCDE en cuanto a porcentaje de ingresos fiscales, impuestos, a través de la recaudación como porcentaje del producto. Chile efectivamente tiene bajos ingresos tributarios. Ahora, si uno hace doble clic ahí y empieza a mirar de dónde viene el grueso de esos ingresos tributarios, la verdad es que viene del IVA. Ese es como el principal flujo que ingresa al gobierno en materia de recaudación. Entonces, efectivamente, la tasa de impuesto corporativo es alta, pero no así la recaudación en sí misma. Ahí es donde uno tiene que preguntarse entonces cómo recaudamos, porque en general hay dos cuestiones que son como mantras, ¿no? La primera es que nunca va a ser un buen momento para hacer una reforma tributaria, o pacto fiscal, como se le ha puesto a esta propuesta. Siempre van a haber buenas razones para no hacerlo. Y la segunda es que yo no imagino a nadie que esté alegre de que le suban los impuestos. Pero los impuestos existen y los estados tienen que financiarse y la vida tiene que seguir avanzando. Uno lo que intenta siempre es mitigar los efectos de esas alzas tributarias, intentando distorsionar lo menos posible la economía. Pero desde luego que tiene que haber un proceso a través del cual el Estado recaude. La discusión está en los instrumentos, la discusión está en la magnitud de la tasa, pero no sé si necesariamente vaya a ser una solución volver a integrar el sistema, como ahí tengo mis dudas. Ahora, en cuanto a lo que ha planteado el gobierno para financiar urgencias sociales, efectivamente hay una categorización, y la categorización dice relación con que primero está pensiones, luego viene seguridad, salud, y creo que hay una más que se me está escapando. Inversión. Protección social. Protección social, salud universal. Cuidado, sistema de cuidado. Sistema nacional de cuidado. Entonces, estos son, particularmente en el caso de la PGU, son gastos permanentes. Y por lo tanto, la máxima que cualquier economista va a defender siempre es que requieren ingresos permanentes. Claro. Y la única manera de formar ingresos permanentes en esta materia es a través de recaudación tributaria. Yo espero, de verdad, que la oposición y en general el mundo político se allane a encontrar un punto de acuerdo que nos permita poder financiar la PGU y poder ayudar a disminuir las listas de espera, que es básicamente como el fuerte de esto. Porque en general un país como Chile, con el nivel de vida que ha alcanzado durante los últimos 30 años, necesariamente requiere de gastos mucho mayores y para eso hay que tener una recaudación mucho mayor, porque la calidad del servicio que antes lo que para Chile hace 30 años era aceptable, óptimo o incluso deseable, hoy en día parece insuficiente.
Y lo que dice la Cecilia respecto de la creación de empleo, además que ni siquiera hemos tocado el tema del mundo de la informalidad, que es como un tercio en la práctica del empleo en Chile. ¿Qué se responde a eso específicamente? O sea, la creación de empleo es una cuestión permanente, o sea, nos tiene que importar todo el tiempo, nos tiene que importar que los empleos sean no solo suficientes para que la sociedad quien busque pueda encontrar, sino que también tienen que ser como con ingresos adecuados, empleos de calidad. Hay diferentes desafíos que van en la dirección contraria. Primero, la informalidad. Evidentemente, la informalidad es una estimación de cuántas personas más o menos están empleadas como por cuenta propia o sin un vínculo de subordinación y dependencia, pero en general lo que uno ve es que el deterioro del nivel de empleo ha sido sostenido ya a partir del año 2018, 2019. Ojalá podamos, entiendo que esa es la otra parte del pacto fiscal, que dice relación con los compromisos, que son alrededor de 33, para mejorar el crecimiento económico, la eficiencia del Estado, la institucionalidad del país. Entiendo que ahí también van componentes que van a la creación de empleo. Pero hay otra cuestión que es como ya más de futuro, que hay que tener en consideración, en que la automatización también genera una sustitución de empleo. Y eso es un fenómeno que estamos viendo en diferentes partes. O sea, quien vaya a un supermercado hoy por hoy... Las cajas de autoservicio se están instalando en todas partes. Exacto, en el retail. Exacto. Y asimismo con diferentes otros mecanismos que son otros tipos de servicios que también han sido sustituidos por la automatización. Y eso es una discusión que tampoco hemos tenido como el espacio para pensar qué hacemos con esta readecuación de personas que ya no pueden trabajar en aquello que trabajaron, no sé, 10, 15, 20 años de su vida. Cecilia, nos queda poco tiempo, pero ya que lo plantea Alan, hablemos de la propuesta de pensiones del gobierno, ¿no? Que surge apenas sea por finalizado el proceso constitucional, con el resultado que ya sabemos, ganar en contra, y el gobierno pone las indicaciones para esta reforma de pensiones con esta figura del 3-2-1 o el del 1-2-3, que son 3 puntos a seguridad social o a reparto, según como se le quiera nombrar, 2 puntos a capitalización individual y 1 punto a fomentar la empleabilidad femenina por la vía del financiamiento de la sala cuna. ¿Qué te parece esa estructura y ves la posibilidad de que el gobierno se allane a que los 6 puntos sean a capitalización individual siempre y cuando la oposición esté disponible para avanzar en el pacto fiscal como lo propone el gobierno? Bueno, no sé exactamente lo que va a pasar. A mí no me gusta la propuesta que está haciendo el gobierno, porque al final volvemos un poco a esta lógica que yo creo que nos ha dañado bastante en la última década, de no diagnosticar bien cuáles son las causas de los problemas y entonces hacer una reforma que no apunta a solucionar los problemas. Y cuando uno habla del tema de las pensiones, y dice, ¿por qué son bajas las pensiones? Y hay razones bien fundamentales. La primera es que tenemos que ir adecuando la edad de jubilación, obviamente en forma gradual, pero tenemos que hacer algo con la edad de jubilación. La mayoría de los países ya lo ha hecho. Tenemos un problema serio con la informalidad laboral. Y otra cosa que nos muestran los datos, y esto es qué es lo que surge del análisis. Hubo un reciente estudio de David Bravo que fue muy útil en mostrar que la verdad que el sistema actual que tenemos para las personas que cotizan da buenas tasas de reemplazo a pesar de que estamos cotizando poco. Pero las tasas de reemplazo en relación a lo que se cotizó son razonables. ¿Cuál es el problema? Que no cotizamos, la informalidad, las lagunas. Esa entonces es la segunda causa. Y la tercera causa de las bajas pensiones, tenemos informalidad. Se me fue en este minuto cuál es otro elemento. Lo otro que nos muestran los análisis es que este problema en el futuro va a ser peor. Claro. Las pensiones en el futuro van a ser más bajas. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que hacer? Un diagnóstico compartido, absolutamente consensuado. Y la urgencia es cómo hacemos para mejorar las pensiones. Entonces el gobierno, y si las pensiones en el futuro van a ser más bajas que las actuales, yo digo, todo tiene que ir a ahorro. Los 6 puntos de cotización tienen que ir a ahorrarse, tienen que ir a aumentar la tasa de ahorro. No puedo seguirle transfiriendo a los jubilados actuales a costa de los jubilados futuros porque estoy agravando el problema. Si después parte de ese ahorro, pero que se ahorren las cuentas, se hace solidaridad, yo creo que algo a lo que uno se podría abrir. Pero aquí lo que tenemos es que el gobierno nos dice que recién en el año 2029 1 punto va a ir a ahorro. O sea, ese primer desafío no se enfrenta. La informalidad. Tenemos que disminuir los incentivos a ser informal. Y si nosotros subimos 4 puntos de cotización a sistema de reparto, o sea que las personas contribuyen, pero no reciben equivalente, eso es un impuesto al trabajo formal. Y por lo tanto estamos yendo exactamente en la dirección contraria a lo que tenemos que hacer.
Y con la edad de jubilación la reforma no hace nada, igual que han sido todas las propuestas anteriores, y aquí falta un nivel de liderazgo político muy relevante, porque es obvio que hay que subir la tasa de jubilación, no necesariamente a mí, que en el fondo, o a nosotros que ya estamos, pero sí a las generaciones más jóvenes. Y así lo han hecho todos los países. Dicen ya, las personas que nacieron después de tal año van a jubilar. Eso hay que ir haciéndolo en forma gradual. La reforma del gobierno, a mi juicio, es una antirreforma, porque hace exactamente lo contrario a lo que necesitamos hacer. No sube edad de jubilación, aumenta los impuestos al trabajo formal y no contiene ahorro. Entonces me parece que es una muy mala reforma y sigue siendo muy mala. Alan. Oye, este es uno de mis temas favoritos, la verdad. Varias cosas. Lo primero, como no nos olvidemos de que esta discusión de pensiones, o al menos cuando estuvo más en la palestra, había gente en la calle diciendo no más AFP. Y hoy estamos discutiendo el detalle de cuánto es la distribución de los 6 puntos. O sea, ha habido un avance y un allanamiento de diferentes sectores políticos que probablemente ha soslayado diferencias que son más ideológicas y que ha privilegiado encontrar un punto de consenso. Fundamentalmente porque esta reforma es bien parecida a lo que planteaba el presidente Piñera en su propuesta, que todavía entiendo que duerme en el Senado. Pero fue antes de la PGU. Eso, es que eso hace una diferencia fundamental. La PGU efectivamente ha logrado pivotear la discusión en materia de pensiones, porque ha establecido un mecanismo de financiamiento a través de impuestos generales que permite inyectar recursos a las pensiones presentes. Y tiene un mecanismo de incentivo al alza en la edad de jubilación, particularmente a mujeres, porque las mujeres jubiladas pueden acceder a partir de los 65 años. Igual que antes el pilar solidario, eso no cambió. Por eso, pero hay incentivos ya que van en miras a subir la edad de jubilación. Ahora, esto no llegaría a hacerlo, ¿no? Porque Macron lo intentó en Francia y no fue fácil. Hay una serie de cuestiones, sobre todo el mercado laboral de las mujeres, que hace que la conversación tenga que ser mucho más amplia que solamente subir la edad de jubilación. Entonces, cuando uno entra a esta discusión, con respecto al consenso, al diagnóstico que presentaba Cecilia, yo solamente tengo un matiz. Y es que efectivamente David Bravo, que es un gran economista y es uno de los padres de uno de los 2 grandes informes en esta materia, tuvo un cuestionamiento o al menos una reconsideración con respecto a la tasa de reemplazo. Y es que la tasa de reemplazo como concepto, la idea que busca es que tú tengas la mayor cantidad o el mayor porcentaje posible de tus ingresos del último sueldo disponibles para tu edad de jubilación. Y este estudio lo hace calculando los ingresos promedios de toda la vida de la persona. Entonces ahí hay una especie de sesgo a la baja en el sueldo promedio, porque los primeros años de trabajo uno gana 200 lucas. Claro. Entonces, eso fue más o menos hecho el punto por José de Gregorio y por Eduardo Engel. Dicho esto, a mí me pasa con la discusión en que efectivamente si la PGU hubiese sido suficiente, o si subir la PGU a 250.000 pesos como propone el pacto fiscal del gobierno fuera suficiente, ya habríamos dado por resuelto el asunto de pensiones. Y no es así, porque la PGU ya lleva cierto tiempo implementada y efectivamente las pensiones presentes siguen siendo bajas o al menos no alcanzan para garantizar un nivel de calidad de vida como las personas que han participado del sistema de AFP esperan. Es más, me da la impresión de que aquí lo que falta es efectivamente modificar un sistema de una manera un poco más estructural, porque está construido primero con un gran pilar que es el contributivo de las pensiones, luego se pone el pilar solidario, finalmente la PGU refuerza el pilar solidario, pero ha sido esto como por partes, no hay una visión armónica de lo que dice ser un sistema de pensiones. ¿Cómo se financia? Bueno, el gobierno ha planteado este 6% adicional que deja 12 a capitalización, 3 a reparto y 1 al fomento del empleo, de la formalidad del empleo femenino. Lo ha planteado a través de aumento en la cotización que paga el empleador, no el trabajador. La discusión está ahí, yo creo que es una buena oportunidad para que podamos cerrar el asunto de pensiones después de más de 10, 12, 15 años de discutirlo, pero a mí lo que no me parece es que a rato se dice, no, es que hay que pagar solidaridad no con impuestos, o sea, no con cotización, sino con impuestos generales. Pero cuando queremos hablar de impuestos generales, la respuesta más o menos como que siempre va por el mismo lado, y es como, no podemos subir los impuestos. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, ninguna solución que implique más gasto va a ser satisfactoria. Lo que sí te puedo decir es que al menos para quienes vamos a pagar la solidaridad, es decir, quienes somos hoy jóvenes, y que de aquí a 10 años más en que esta reforma termine de ser implementada,
vamos a estar contribuyendo a la repartición intergeneracional. Todavía creo que nos parece muy atractivo pensar en que efectivamente podemos hoy establecer un compromiso, un pacto social entre generaciones futuras, generaciones presentes, más jóvenes, y quienes yo creo que hoy día ni siquiera nacen, en que efectivamente hoy día nosotros podemos aportar, y podemos aportar más, para que las personas que están en condición de jubilación y tienen bajo ingreso puedan tener una mejor calidad de vida, a la espera de que cuando nosotros lleguemos a esa etapa, primero tengamos mucha más dinero y mucha más rentabilidad acumulada en nuestras cuentas individuales, pero también confiamos en que otras personas van a hacer lo mismo con nosotros. Así se construye una sociedad. La demografía no da. No da, pero... La demografía, tú dices que no da. No, la demografía no da. Los estudios lo muestran claramente. Si las generaciones actuales mejoran las generaciones que trabajan actualmente, destinan parte de sus ingresos para mejorar las pensiones actuales, esas generaciones futuras, dado lo que se espera en términos de crecimiento y de rentabilidad, van a estar peor que las actuales. Pero Alan, lo último para cerrar. Pero no es solamente... Esto no es solo reparto, es una fórmula mixta, porque ya con un 12% de capitalización acumulada a 30, 40 años, me imagino que cuando yo me jubile, falta harto, afortunadamente, la edad de jubilación va a ser más alta. No es solamente, esto va a ser un complemento y me imagino que en el tiempo va a ir ajustando. De acuerdo en que lo fundamental es robustecer la contribución individual, pero de momento la única manera que parece como más rápida y más clara de dar solución va a ser de esa manera. Y por último, dentro en general la migración siempre como que es polémica, pero sí como la migración ha generado también la proyección de que nuestra demografía ha ido cambiando y que va... Incluida la inmigración es negativa en la demografía. Sí. Entonces, claro, es un poco voluntarista. Yo entiendo yo entiendo que las pensiones siguen siendo bajas. Lamentablemente, los que hoy gobiernan lideraron sacar 50.000 millones de dólares de los ahorros. Entonces, claro, obvio que eso de alguna manera... Eso fue todo el sistema político. Bueno, los que partieron con esa idea fueron los sectores que hoy gobiernan. Es verdad que después se sumaron otros sectores, pero los que partieron con eso y insistieron en 1, 2, 3, 4 retiros, menos mal no todos se aprobaron, que eso lamentablemente deterioró parte de la mejoría que generó la PGU. Pero el problema que tenemos es que efectivamente las pensiones son bajas, pero nuevamente volvemos como al principio. La única forma que tenemos para que en el futuro las pensiones sean mejores es que Chile vuelva a crecer. Con estas tasas de crecimiento, si además ponemos impuestos al trabajo formal, lo único que vamos a lograr es que la situación de mañana, incluido la inmigración y incluido todo, en el futuro este problema va a ser peor que ahora. Entonces es injusto desde el punto de vista generacional cargarle la mano a las generaciones actuales para que mejoren las pensiones actuales, siendo que ya estamos haciendo un esfuerzo fiscal muy considerable en la PGU. La PGU hasta ahora ha salido muy cara y explica parte del déficit fiscal que tenemos. O sea, más encima estamos chuteando el problema hacia adelante. Ahora sí que lo último, Alan, que se nos acaba el tiempo. El problema es muy grande, hay diferentes diagnósticos que hay que revisar. No nos olvidemos que el presidente Piñera fue autor de uno de los proyectos de retiro de fondos de pensiones, que incluso venía con talla, porque había con 200 luquitas para quienes no tenían fondos en su cuenta de pensiones, y efectivamente se ha manoseado mucho el tema. Es momento de darle un cierre, cualquier sector político tiene el incentivo suficiente para dar una solución aquí y ahora, hay suficientes elementos sobre la mesa que nos generan consenso, podemos discutir en base a estudios cuál va a ser finalmente el efecto del reparto, pero evidentemente solo capitalización individual no va a resolver y evidentemente tampoco va a haber un consenso de aquí a mañana para hacer recaudación de impuestos generales para financiar la PGU. Así que ojalá nos allanemos, encontremos un espacio de intermedio y podamos resolver este problema porque Chile nos está esperando hace mucho tiempo. Cecilia Cifuentes, Alan Álvarez, muchísimas gracias por venir a conversar conmigo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Termina esta edición de Democracia. Hasta la próxima en CNN Chile.